105. 4-6 minutos. Más temprano, un poquito más temprano que las 4, el ministro de la Presidencia recibió, José Ramón Peralta, recibió una comisión del Partido Revolucionario Moderno, sí, el administrativo, José Ramón Peralta, recibió una comisión del Partido Revolucionario Moderno, que la integran, entre otros, Miguel Seara Hatton, el economista, Jeanilda Vázquez y Fernando Durán. ¿A qué fueron? Bueno, a entregar una carta en la cual informan al Ejecutivo de las objeciones que tiene el PRM al proyecto de ley de presupuesto y entre otras cosas, pero básicamente ese fue el móvil del encuentro. Mi pregunta es, ¿por qué hacer estas sugerencias, estas salvedades, estas inquietudes al Ejecutivo que ya hizo su proyecto y lo envió al Congreso? Entonces, no sé, pero creo que hubiese sido más oportuna discutir esto en el Congreso, que es donde se puede modificar y como sea. Son las 4-7 minutos. Miren, es mi turno. Y lo relativo al dengue, el gobierno hizo un esfuerzo hace unos días y lograron que el Colegio Médico Dominicano y la Asociación de Clínicas Privadas apoyaran al Ministerio de Salud Pública y una labor de conjunto se emitiera y fuera el instrumento de trabajo un nuevo protocolo para la atención en clínicas y hospitales. Eso es un paso importante porque lo que había era una controversia desde el Ministerio de Salud Pública diciendo que había falta de los médicos y los médicos, a través de Pedro Sin, contestaron de manera contundente también porque la acusación era muy grave. El Ministerio dijo, y esa parte no fue refutada, que el 80% de los casos de dengue son evitables, o las muertes, 80% de las muertes, y en ese momento eran 95. La autoridad habló de que no podía provocarse una muerte más. Los casos han seguido en los hospitales, muchos casos de personas afectadas por dengue, aunque en esto quizá la misma actitud de la autoridad y el colegio médico de que toda situación febril sea atendida como dengue hasta que se demuestre lo contrario, también esto haya provocado un aumento de los casos sospechosos de dengue en clínicas hospitales de la República Dominicana. Pero ha habido muertes y la autoridad luce un poco preocupada de no pasar ese umbral de los 100 y 95 desde hace 2 semanas y ha habido muertes y no se llega a 100. Ahora en el fin de semana se ha hablado de 97 por la lamentable muerte de Jean-Louis Reynoso, el jovencito que laboraba para SIN, una joven de 22 años en Santiago y una menor también jueves o viernes por ahí, y ya se está contando 100. Pero son muchos los casos de dengue en clínicas o hospitales. La ministra decía ayer que, que dentro de la gravedad, ¿no?, sin que se tome a mal, se alegraba de que estuviesen en los hospitales, de que los hospitales estuviesen abarrotados en el sentido de que las personas están yendo desde que aparece la fiebre a los centros médicos, que es donde se puede manejar la situación. De todos modos, seguimos siendo líderes en muertes. Tenemos muchos casos y la lluvia no había aparecido hasta anoche con una tormenta eléctrica, una lluvia muy fuerte. Yo no sé si eso, o haber llegado a las 100 muertes o más, habría disparado la alarma y el presidente, en ese sentido, habría convocado a todo el mundo para operativos los fines de semana. A mí no me gustan mucho los operativos, porque los operativos son situaciones de emergencia, situaciones de excepción. Un buen seguimiento en cualquier tipo de política es mucho más efectivo que 100 operativos. Pero de todos modos, la ministra de Salud apareció hoy en la sala de prensa del Palacio, acompañada del ministro de Defensa,
del ministro de Agricultura, del jefe de la policía, se me olvidan algunos funcionarios, de otros funcionarios y de los alcaldes, Luis José, del Gran Santo Domingo, para una labor, una jornada nacional de fumigación y de eliminación de criaderos de mosquitos. En eso hay un enorme descuido, sobre todo de los ayuntamientos y de irresponsables propietarios de solares de distintos puntos del país y en particular del Gran Santo Domingo. Manegonte, colega de Sol de la Mañana, que labora de 5 a 7, tiene un excelente segmento agropecuario, pero Manegonte habla de muchas cosas, porque sabe de muchas cosas. Tiene meses quejándose de un solar en la avenida Winston Churchill, frente a la oficina principal del Banco de Reservas. Y luego a Manegonte hace meses diciendo que ese solar abandonado, que ahí hay de todo, que sería una gran contribución eliminar toda la porquería de ese solar. Y nunca he oído que se ha limpiado el lugar, ni que el ayuntamiento de la capital se ha dado por enterado de eso, o el dueño. Porque ese es otro tipo de problema, que ya lo trataremos en otro tema. La gente que tiene propiedades abandonadas y bueno, y sálvese quien pueda, no me importa. Bueno, pero ahí el ayuntamiento lo debe multar. De labores mínimas y no hay sanción, no hay un tipo impositivo para este tipo de personas que lo tienen ahí engordando y es fuente de todo tipo de cosas, de enfermedades, de diabluras, y que en estos casos ha hecho los aportes para que existan más mosquitos que pueden propagar el dengue. No nos podemos quedar en los operativos. Yo repito, me luce que es una reacción del presidente. No, yo no creo que sea una labor de comunicaciones. A mí me luce más una reacción de alguien que ha dicho, ¿pero qué es lo que pasa? Pero no a todo el mundo. Y que vengan aquí, vamos a meter a todo el mundo. A los empleados públicos, a los ayuntamientos, a todo el mundo en esto. Porque la verdad es que es alarmante. Es que tenemos miles de casos. En el Robert Rick Cabral 46, en la maternidad San Lorenzo de los Minas, y tenemos la más alta tasa de mortalidad, que es lo peor, porque en Cuba hay, en Guatemala, en México, en todas partes hay dengue, y en algunos lugares 20 veces más que en República Dominicana. Pero aquí tenemos más muertes que en todos estos países juntos. Quinto en casos, primeros en muertes. Entonces, a mí me luce que es una reacción de desesperación, porque miren, 100 muertes. Y el caso de este jovencito, y a veces uno destaca este tipo de situaciones, hay gente que le molesta, pero se resalta por lo siguiente: es una persona vinculada a los medios de comunicación, pero que además 2 semanas con un dengue hemorrágico en un centro médico que me dicen, vinculado a los familiares, que recibía una excelente atención. Así es. Es lo que me han contado. Así es. En el Centro Médico Moderno. O sea, es una persona de clase media, atendida. Entonces, un jovencito, 16 años, ya escribía, tenía unos cuentos infantiles, integrado a su iglesia, músico, comunicador. Gran estudiante. Cónchole, excelente estudiante. Entonces, ya en una clínica se va de la mano, o sea, se va. Lo que pasa es que, Cristian, esa es la letalidad inevitable. O sea, por ejemplo, que haya uno quisiera que no falleciera una sola persona. Ahora, este caso de este joven es un ejemplo de la letalidad de la enfermedad en cuanto a que tanto sus familiares como el grupo SIN, que es tan celoso de su gente, ha dado la declaración de estar conforme con el tratamiento. El problema no es ese. El problema es la cantidad, la letalidad de la enfermedad en el país, que pienso, al igual que tú, que ha habido una actitud de no, hazme favor, Carlito, júntame a toda la gente, vamos a hacer una cosa. Porque en esto hay el asunto de la fumigación. El asunto está en que no se haga, como no se va a hacer, la simple fumigación.
Porque la fumigación, como lo explica siempre, y vuelve y lo explica y lo dice una y otra vez, y qué bueno Anibelca, en sí es un asunto de horas, como mucho. Lo importante es que donde se fumigue se destruyan los recipientes del agua no fea, esa agua limpia, que es donde está el problema. Entonces, señor, Pablo, mira, la bromelia. La bromelia es un árbol, una mata ornamental que casi todo el mundo tiene en su casa, y qué bonito. Eso acumulado. Pero donde queremos llegar es el asunto en que el país, de orientación sobre ese tema realmente no se corresponde con el nivel del problema. No, lo que pasa es que aquí la información de que atención pueblo dominicano, en las aguas limpias es que se desarrolla el mosquito que jode. Eso lo sabe aquí todo el mundo. Los problemas han sido otros. Entonces, ahora, ¿esto está bien o está mal? No, mal no está. Mal no está. Que salga todo el gobierno, la María Santísima, a fumigar y a destruir los recipientes donde está el mosquito, a mí me parece muy bien. El problema es que el meollo del problema no es ese. El problema tiene que ver más con los hospitales, con el sistema de atención primaria que no termina de establecerse y, por qué no decirlo, con una parte de responsabilidad de padres, que también hay que decirlo, porque incluso acabamos de mencionar el asunto de que si bien las autoridades deberían imponer la ley a quienes tienen solares en mal estado, con recipientes, con agua, todo este tipo de cosas, sí, pero también hay una responsabilidad ciudadana y por eso uno no se va a cansar de decir que cada quien tiene que tratar de ser y de tener un comportamiento por lo menos parecido al país que supuestamente anhela. Mire, que ahí es que fallamos. Dos anécdotas rápidamente de la experiencia con Radamés Gómez Pepín, que la había prometido. Es cuando la guerra de Irak, Radamés publicaba en el Nacional cables de la agencia IRNA. IRNA. Sí. Y publicaba los de la agencia norteamericana. Eran dos puntos de vista totalmente diferentes. Es como RT y CNN ahora. Correcto. Entonces, los norteamericanos se molestaron y acudieron al despacho de Radamés Gómez Pepín en el Nacional a expresarle la preocupación de la embajada por las informaciones que él publicaba en una agencia iraní. Comenzaron a hablarle y en una le dijeron, porque usted sabe que la visa, y no habían terminado de hablar bien de la visa. Descaro. Sí, abiertamente, era comenzando el año 90, por los años 90. Y no había terminado de terminar, dice, visa, ve con. Y dio en la mesa, abrió la gaveta, y tenía sacó el pasaporte, que él siempre lo tenía en el periódico, arrancó la página de la visa, rompió la visa, están a subir la visa y se me van. Al representante de la embajada, que presidentes aquí, congresistas, políticos, cuando se habla de visa y de esa vaina, de una vez orínanse, ¿no? Y entonces no quieren hablar de determinados temas. Y Radamés le arrancó la página del pasaporte donde estaba la visa, rompió la visa y los paró de la oficina del Nacional y le dijo que se fuera. Así era Radamés. Virgilio. Yo le decía, Pablo le decía honrada, yo le decía a Radamés Virgilio, y era raro con esa diferencia de edad. Yo nunca le dije a usted. Radamés era muy horizontal, muy en el trato. Así es. Y a veces uno hasta le aconsejaba y yo llegué a tener un nivel de confianza y le dije, tú estás loco, Radamés, coño, tú no puedes hacer eso. No. Y fajaba a discutir. En mi caso, por la diferencia de edad, yo siempre le dije a usted, honrado. No, a Cabito, que es mucho más joven, a Cabito Gotro, por ejemplo, yo no le puedo decir tú, yo le digo a usted, y es mucho más joven que Radamés. Es cuestión del tratamiento. Y a veces, otra experiencia. A pesar de ser Cabito, ¿eh? Entonces a Cabito que le dice Don Cabito. Don Cabito. A Cabito que dice tú soy yo. Mira, para que tú veas cómo es la cosa. Bueno, con Cabito influye que fue mi profesor en el instituto, en el IDP, Instituto de Periodismo.
otra situación. Por ejemplo, en ese manejo diario, Radamés daba mucha participación, incluso en la portada. Y a veces uno pasaba y le decía, ¿qué te parece? Radamés, eso no se entiende. Yo tenía mucha confianza con Radamés, pero eso no se entiende. Eso está eso en griego. No. Y después así, se quedaba como pensando. Y pasaba el mensajero o alguien de publicidad, un empleado, lee eso. ¿Qué tú entiendes de eso? No, que cambie esa vaina. O sea, tremenda manera de confirmar el con un sentido práctico y en la manera de enseñar, a veces salía con groserías, muy a la hora de mesa. Pero, por ejemplo, el que cubría la policía para cerrar en Radio Popular, un gran amigo, y todavía yo a veces lo veo en titulares que dicen que el muerto apareció en tal lugar, cuando los muertos no aparecen, y Radamés con eso era terrible. Entonces, cuando ocurría eso, él se le ponía por atrás al reportero, al que cubría la policía, y le hacía ¡ah! Se apareció el muerto. Así fue que apareció el muerto. Entonces, era un tipo de cosa y con mucha ironía que no se te olvidaba jamás. Entonces, así era Radamés Virgilio Gómez Pepín, quien lamentablemente se va hoy, su cadáver expuesto a partir de las 5 en la funeraria Blandino en la capital. Mañana parte del día en la Blandino, pero será expuesto por varias horas en el periódico El Nacional, en la avenida San Martín, al que dirigió por 27 años, fue su director también, dirigió la revista Ahora. Y luego el miércoles a Santiago, donde están, al cementerio municipal, donde están enterrados sus padres, que por cierto, su padre fue periodista, pero su madre, ya estando en el Nacional, llamaba por teléfono y le hacía cuentos, cuentos tremendos. Él tenía una comunicación, una relación muy con su madre muy abierta, y aquello era fantástico. Una de las más distinguidas profesoras de Santiago, y uno de sus deseos finales ahí a descansar, donde reposan los restos de su padre y su madre en Santiago. Hay una noticia que acaba de ofrecer al mundo la Organización Mundial de la Salud, que es sumamente importante. Atención, comer carne procesada como salchichas, hamburguesas o embutidos aumenta el riesgo de sufrir cáncer, según ha concluido hoy un panel de expertos de la Organización Mundial de la Salud. El dictamen considera que este tipo de alimentos es carcinógeno para los humanos y lo incluye en el grupo de sustancias más peligrosas para la salud, junto con el humo del tabaco, el alcohol, el plutonio o el aire contaminado, entre otros más de 100 compuestos analizados anteriormente. El organismo también considera que la carne roja, vacuno, cerdo, caballo, cordero o cabra, es probablemente carcinógena. Después de los comerciales, sus llamadas.